Hola chicos, espero que estén todos muy bien. En este video les voy a mostrar paso a paso cómo funciona el algoritmo de ordenación por selección. Se trata de otro algoritmo que nosotros podemos de manera muy sencilla implementar en diferentes lenguajes de programación. Sin embargo, como ya les había indicado en clases y también en otros materiales que les presenté, es muy importante que podamos conocer cuál es la lógica del algoritmo para que lo podamos implementar correctamente. Como pueden apreciar, chicos, en este planteamiento tenemos un vector que está al revés. Lo que nosotros tenemos que hacer es ordenarlo de menor a mayor, pero no sucede de esta manera, porque primero está el 50, después el 40, después el 30, después el 20 y finalmente el 10. Cuando nosotros hagamos la ordenación, primero va a estar el 10, el 20, luego el 30, el 40 y finalmente el 50 como tiene que ser. ¿Ok? Muy bien, por otra parte, el número de elementos de nuestro vector es 5, porque tenemos 5 elementos. Y como pueden ver, de antemano ya definí los nombres de algunas variables que vamos a estar utilizando en el programa. Entonces la variable min siempre va a almacenar el valor del mínimo elemento en una porción del vector y la variable índice almacena la posición de ese elemento mínimo. Por otra parte, vean ustedes, tenemos también una variable i, que en este momento está apuntando al primer elemento que tenemos en el vector, que es el 50. Este cursor va a ir incrementando por cada iteración del algoritmo, hasta que lleguemos al final. ¿Ok? Muy bien. Entonces, vamos a ver ahora cómo sería la primera iteración de nuestro algoritmo. En la primera iteración, i va a estar en la primera posición del vector, donde tenemos actualmente el 50. Entonces lo que tengo que hacer es asignar este valor a la variable min, por lo tanto min va a ser ahora 50, y el índice del mínimo, como podemos ver, es 0, ¿no es cierto? Porque ahí donde tenemos el mínimo está la posición 0. Entonces índice, para empezar, va a tener el valor de 0. ¿Ok? Muy bien. Estos valores se van a ir actualizando en la medida en que vayamos procesando el algoritmo. Como ya les había indicado, el propósito de la variable min es almacenar el mínimo valor en una posición del vector y el índice su posición. Bueno, ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer, chicos? Presten por favor mucha atención a lo que les voy a decir. Lo que tengo que hacer es fijarme en los elementos que están a la derecha del 50, ¿no? En este momento i está apuntando al 50. Por lo tanto, me tengo que fijar en los elementos que están a la derecha de ese elemento. Y tengo que buscar el mínimo, ¿sí? El mínimo elemento para luego hacer un reemplazo, para hacer un intercambio. Entonces voy a designar ahora una variable j que empieza en 1. J siempre va a estar al lado de i. J siempre va a comenzar con un valor más que lo que es la variable i en este momento. Entonces, si i es igual a 0, j debería comenzar en 1. Si i es 1, j comienza en 2. Si i es 2, j comienza en 3 y así sucesivamente. Entonces, j siempre va a ser 1 más que i. Favor tomar eso en cuenta, chicos. ¿Ok? Entonces, j tiene que desplazarse desde la posición 1 hasta el final del vector, es decir, hasta ahí donde tenemos el 10, para encontrar el mínimo. Muy bien, fíjense bien lo que vamos a hacer ahora. Comparamos. 40 es menor que el mínimo que tengo actualmente. 40 es menor que 50. Sí. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que actualizar el mínimo, que ahora resulta siendo 40, ya no es 50. Y también tengo que actualizar el índice donde está el mínimo. Y en este caso el índice va a ser 1, ¿no? Ahí donde tenemos j. Entonces índice va a ser 1. ¿Ok?
Muy bien, después de esto, J incrementa en una unidad, se va a mover a la derecha una posición, por lo tanto J se vuelve 2, y ahora nuevamente comparamos. 30 es menor que 40, el mínimo actual que tengo, sí, entonces hay que actualizar el mínimo, por lo tanto el nuevo mínimo ahora resulta siendo 30, y su posición es 2, por lo tanto índice va a ser 2. Muy bien, entonces seguimos incrementando J. J ahora se vuelve 3. Y nuevamente preguntamos, en esta posición, ¿20 es menor que 30? Sí, entonces nuevamente hay que actualizar. Por lo tanto, el nuevo mínimo ahora es 20 y su posición es 3. Por lo tanto, índice va a ser 3. Ahora nos movemos una posición hacia la derecha, por lo tanto J se vuelve 4 y otra vez preguntamos, ¿10 es menor que 20? Sí, entonces hay que actualizar otra vez el mínimo se vuelve 10 y la posición del mínimo es 4, por lo tanto índice se vuelve 4. Muy bien, entonces ya no vamos más allá porque ahí termina el vector. No seguimos incrementando, por lo tanto J termina en 4, que resulta ser que es n-1, ¿no? Entonces ya podemos darnos una idea. J siempre va a terminar en n-1. ¿Ok? Muy bien, muchachos. Con esto entonces termina una primera iteración de nuestro algoritmo. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer ahora? Lo que tenemos que hacer es intercambiar, y lo voy a anotar acá en la parte derecha para que esté claro. Tenemos que intercambiar el valor que está en la posición del mínimo con la posición donde está nuestro cursor. Es decir, intercambiamos DEC en la posición I, ahí donde tenemos el 50, con lo que está en la posición del índice. ¿Sí? Con lo que está en la posición del índice. Y en el índice tenemos el 10. Entonces, ¿qué tengo que hacer con estos dos? Con el 50 y con el 10. Los tengo que intercambiar. Así que eso mismo vamos a hacer. Entonces, intercambiamos el 50 con el 10. Entonces, primero va a estar el 10 y finalmente el 50. Muy bien, muchachos. Entonces, observen qué es lo que ha sucedido. Ahora resulta ser que el menor de todos está al principio donde debería de estar, en su posición correcta. Y el mayor se nos ha ido al final. ¿Ok? Entonces, de esa manera, nosotros parcialmente vamos ordenando nuestro vector por cada iteración. Es así como funciona el algoritmo. Muy bien. Entonces, ahora vamos a ir con la siguiente iteración. Permítame borrar esta partecita. Y bien. Entonces, en la siguiente iteración, nuestra variable i va a incrementar en una unidad y ahora se vuelve 1, ¿no? Entonces, en ese lugar tengo el 40, así que lo que voy a hacer de principio es que voy a actualizar la variable min con el 40. Entonces, min ahora va a ser 40 y su índice va a ser 1, ¿no? Ahí donde está ahí. Por lo tanto, índice va a ser ahora 1. Muy bien, entonces ahora ¿qué tengo que hacer? Tengo que fijarme en los elementos que están a la derecha del 40 para encontrar el mínimo. Por lo tanto, mi variable j se reinicia y siempre va a ser 1 más que i. Eso se los había dicho al principio, ¿no es cierto? J siempre va a ser 1 más que i. Por lo tanto, si i es 1, j va a empezar en 2 y va a ir hasta el final. Entonces, comparamos. 30 es menor que 40, el mínimo que tenemos ahora. ¿Sí? Entonces tenemos que actualizar. Por lo tanto, el nuevo mínimo ahora va a ser 30 y su posición es 2, ¿no? Entonces, índice se vuelve 2. Muy bien, ahora incrementamos nuestro índice j
en una unidad, por lo tanto j se vuelve 3. Y nuevamente preguntamos, ¿20 es menor que 30? Por supuesto que sí. Entonces nuestro nuevo mínimo ahora es 20 y su posición es 3. Entonces el índice va a ser 3. ¿Ok? Muy bien, ahora seguimos incrementando j, siempre hay que ir hasta el final, por lo tanto j se vuelve 4. Y preguntamos, ¿50 es menor que 20? No, ya no se cumple. Entonces, ahí terminamos esta iteración. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que intercambiar lo que está en la posición I, en este caso el 40, lo tenemos que intercambiar con lo que está en la posición índice, es decir, 3, ¿no? Entonces, aquí en la posición 3 tengo el 20. Tengo el 20. Estos dos entonces los tengo que intercambiar. Así que eso vamos a hacer. En vez del 40, viene el 20. Y en vez del 20, va el 40. Y ahí está. ¿Ok? Muy bien. Entonces con esto habríamos concluido una iteración más. Por lo tanto, vamos a borrar esta partecita. Y luego, nuestra variable i incrementa en una unidad. Por lo tanto, i ahora se va a volver 2. ¿Y qué tengo que hacer cada vez que inicio una nueva iteración? Tengo que actualizar el mínimo. Entonces, el mínimo ahora va a ser 30. Por lo tanto, min es 30 y su posición es 2. Por lo tanto, índice ahora es 2. Muy bien. Entonces, ¿qué hago ahora? Me fijo en los elementos que están a la derecha del 30 para encontrar el mínimo, ¿no? Entonces, j se reinicia. J siempre tiene que ser 1 más que i, entonces j va a ser 3. Y preguntamos, ¿40 es menor que 30? No, no pasa nada. Entonces, incrementamos j en una unidad y j se vuelve 4. Y nuevamente preguntamos, ¿50 es menor que 30? No. Entonces ahí terminó esta iteración. No hemos realizado ningún cambio más. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que siempre hacemos cuando culminamos una iteración? Tenemos que intercambiar lo que está en la posición i con lo que está en la posición índice. Entonces, en este momento, i es 2, pero índice también es 2. Entonces, este elemento se estaría intercambiando por sí mismo, ¿no? Entonces, no hay ningún cambio en realidad. Simplemente se queda el 30 ahí. Muy bien. Entonces, ahora vamos a borrar esto. Y vamos a incrementar nuestra variable i en una unidad. Por lo tanto, esto se vuelve 3. Y j siempre tiene que ser 1 más que i. Entonces j va a ser 4. ¿Qué es lo que hago? Me tengo que fijar en los elementos que están a la derecha del 40, ¿no? Entonces min en este momento va a ser 40 y su posición es 3. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Preguntamos, ¿no? Preguntamos si 50 es menor que 40. No. Entonces no pasa nada. Y ahí estaría terminando esta iteración. Y ahí es donde también termina nuestro algoritmo. Con eso habríamos terminado todos los pasos. Y noten ustedes de que el vector ya está ordenado de menor a mayor. Muy bien. Entonces, algunos aspectos que es muy importante que los podamos considerar, chicos. ¿Cuál fue el máximo valor que ha adoptado la variable i? El máximo valor de i era 3, que es lo mismo que decir 5 menos 2, es decir, n menos 2, porque tenemos 5 elementos. Por cada iteración, ¿cuál es el rango de valores
que adopta la variable j. J siempre va a ir desde i más 1 hasta n-1. Es decir, uno después de donde nos encontramos para adelante. Esa es la lógica. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ya con estas nociones, chicos, nosotros ya podríamos realizar la implementación de nuestro algoritmo. Por ahora no voy a hacer la programación en C, eso ya ustedes independientemente lo pueden ver, pero sí lo que voy a hacer es que voy a crear un pseudocódigo para ilustrar cómo funciona este algoritmo. ¿Sí? Entonces acá vamos a tener la ordenación por selección. Muy bien. Entonces, en este algoritmo, nosotros vamos a tener un vector y tenemos que ir iterando con la variable i desde 0, desde la primera posición, hasta n-2. Entonces vamos a decir for i igual a 0 y menor o igual que n-2. Ese es el límite superior. ¿Ok? Ahora, como ya les había indicado en clases, menor o igual que n-2 es lo mismo que decir menor que n-1. Es exactamente lo mismo. ¿Sí? Y luego incrementamos i en una unidad. Así de esta manera. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer por cada iteración? Tenemos que asignar los valores que corresponden a la variable min y también al índice correspondiente. Entonces vamos a decir min es lo que está en la posición i del vector. Eso es lo primero que hacemos. Y después la variable índice va a ser i. ¿Ok? Muy bien, entonces es así como comenzamos una nueva iteración y por cada iteración tenemos que ir buscando el mínimo a la derecha de donde nos encontramos ahora. Entonces esa segunda iteración la realizamos con la variable j que les había indicado. Entonces decimos para j igual a i más 1. ¿Sí? ¿Cuál es el límite superior? J menor o igual que n-1, que es lo mismo que decir j menor que n, y luego j incrementa en una unidad. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Por cada iteración de j, tenemos que ir verificando, ¿no es cierto? Tenemos que comprobar si lo que tenemos en la posición j es menor que nuestro mínimo. Entonces decimos, si bec en la posición j es menor que el mínimo, actualizamos el mínimo con el valor de bec j, actualizamos el mínimo, y también el índice, ¿no? Entonces índice ahora va a ser j. ¿Ok? Muy bien. Entonces, una vez que hemos terminado con todo este ciclo, al finalizar hay que hacer un intercambio. ¿Y quiénes van a ser intercambiados? Lo que está en la posición i con lo que está en la posición índice, ¿no? Entonces acá, después de todo esto, vamos a tener un intercambio. Decimos entonces intercambiar lo que está en la posición i y lo que tenemos en la posición índice. Muy bien, chicos. Ese es entonces el algoritmo de la ordenación por selección. Para resumir, cada vez que nosotros vamos iterando, tomamos un elemento en una posición determinada. La posición va a ser i. Y después a la derecha de ese elemento nos fijamos en cuál es el mínimo y vamos actualizando hasta llegar al final
Y cuando hemos terminado todo este ciclo de encontrar el mínimo, que lo tenemos acá, hacemos un intercambio entre el mínimo y el elemento que tenemos en la posición actual. Ese es el algoritmo. Muy bien, chicos. Entonces espero que con este material vayan quedando más claras las nociones en relación a cómo funciona este algoritmo. De todas maneras, si ustedes tienen cualquier consulta, cualquier inquietud, me lo pueden hacer conocer, que yo voy a estar atento a eso. Muchas gracias, chicos, que estén todos muy bien y nos estamos contactando en clases.